Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuevas jornadas. Bueno, como ya estamos viendo desde hace tiempo, el ozono parece tener un poder desinfectante que no deja residuos en los productos agrícolas y que puede ser una gran alternativa a una agricultura más sostenible. Ahora, pues tenemos que seguir investigando y, bueno, viendo si eso es así y si realmente tenemos una alternativa. Para eso están estas jornadas y nada más. Espero que os resulten de mucha utilidad. Un saludo. Muchas gracias, directora general, por estar esta tarde aquí con nosotros en una nueva jornada del Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica que venimos organizando, y arrancamos este año 2022 con un programa amplio, el cual arrancamos esta tarde y empezamos esta jornada de webinar que iremos desarrollando durante todo este año. La jornada de hoy va sobre el uso del ozono en la agricultura. Bueno, comentar que el uso todavía está en fase experimental, se están haciendo diferentes proyectos y queríamos arrojar un poco de luz de los diferentes trabajos de investigación que se están realizando actualmente en la región de Murcia, así como dar una visión de la situación legal del ozono actualmente para su uso en la agricultura. Así que hoy contamos con un total de 4 ponentes. El primer ponente es Paco González Zapater, que es jefe de Servicio de Sanidad Vegetal. Y después vamos a tener 3 ponencias que van a estar relacionadas con un proyecto online del proyecto AgroEnSoil, en el cual van a haber 2 ponentes de Novagri, de la empresa Novagri, Novedades Agrícolas, y luego también otro ponente de Limida, ¿no?, que nos van a contar un poco los avances de este proyecto. Con este webinar pues queremos un poco informar y dar información a todo el sector sobre los avances que se están realizando en el uso del ozono en la agricultura. Les recordamos que estas jornadas van a ser grabadas o están siendo grabadas, que posteriormente serán colgadas en nuestro canal de YouTube, con lo cual pueden ustedes visualizarla posteriormente, o si así lo desean o creen que hay alguien interesado, le pueden mandar el enlace de esta jornada. Y asimismo también les recordamos que las ponencias se van a ir realizando una tras otra y al final de todas las ponencias pues, habrá un espacio para ruegos y preguntas. Para formular estas preguntas ustedes las podrán formular por escrito o también las podrán formular en directo a cada uno de los ponentes, para lo cual le activaremos su micrófono, ¿vale?, para que puedan ustedes interactuar con los ponentes. Bueno, pues sin más preámbulos, le voy a dar paso a nuestro primer ponente, que es Francisco González Zapater, que es el jefe de Servicios de Sanidad Vegetal, y nos va a contar un poco sobre la situación legal del uso del ozono en la agricultura. Buenas tardes, Paco. ¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio, y gracias a todos los asistentes y a la oportunidad que nos dais al servicio para poder explicar un poco cuál es la situación legal del ozono. Muy bien, pues aquí te dejo, Paco, para que pongas tu exposición. ¿Me ponéis para compartir la pantalla? Sí, ya la tienes, Paco. ¿Se ve? Ahora mismo no. No. Ya. Ahora sí. Ah, sí. Y aquí la tenéis. Vale. Bueno, vamos a intentar en estos minutos que tenemos, pues explicaros un poco cuál es la situación de ozono, que la verdad que es una situación que ha causado una gran controversia y que no es sencilla. Ahora, bueno, en primer lugar, las características del ozono, que hay que reseñarlas, pues sabemos que es un compuesto que se presenta de forma gaseosa, también puede estar en estado líquido y que tiene un poder altamente oxidante. Y aquí es uno de los problemas que encontramos para su registro y su autorización. Puede tener un efecto sobre los microorganismos, tanto que sean perjudiciales como beneficiosos. También otra de las ventajas que tiene es que no deja residuos químicos en el vegetal, al ser un gas inestable.
y se descompone rápidamente en oxígeno en presencia de la luz y del calor. También hay que tener en cuenta que ese efecto que tiene desinfectante pues es muy superior, por ejemplo, al del cloro. En cuanto a las solicitudes que hay, actualmente hay 2 solicitudes en curso. Esas solicitudes se hizo como una sustancia básica que tiene un efecto bactericida, fungicida, insecticida, nematicida y viricida. Se hizo por 2 empresas, como he dicho anteriormente, la primera en 2019 y otra posterior en el año 2020. En los 2 casos, este ozono se produce in situ a través de un generador y luego se diluye directamente en el agua de riego para producir agua ozonizada. Este agua ozonizada, la solicitud que hay presentada es para utilizarla tanto en riego por goteo como en riego por aspersión. Luego diremos algunas cuestiones sobre esto porque los registros se presentan con una forma de uso y el resto de los usos que pudiera tener no están autorizados si no lo contempla ese reglamento de autorización. Ambas solicitudes fueron denegadas porque, según diversos Estados miembros, no cumplían con los criterios establecidos en el reglamento 1107 de uso y comercialización de productos fitosanitarios como sustancia básica. Y posteriormente se presentó un recurso y una información adicional y posteriormente está siendo evaluado. Vamos a explicar en primer lugar qué es una sustancia básica, porque con esto hay una gran confusión. ¿Por qué pongo ahí un botellín de Estrella de Levante? Pues lo vais a ver muy sencillo. Estas sustancias básicas se encuentran reguladas por el artículo 23 del reglamento 1107 y esa sustancia básica tiene que reunir una serie de criterios. En primer lugar, que esa sustancia no se tiene que considerar preocupante, según el artículo 3.4, y no puede tener una capacidad que sea un disruptor endocrino, efectos neurotóxicos o efectos inmunotóxicos. Por lo tanto, es una sustancia que luego la veremos, la reúne una gran cantidad de alimentos. Otro aspecto importante, que esta sustancia no tiene que tener un papel predominante como producto fitosanitario, como control fitosanitario, pero sí dice el reglamento que resulta útil para fines fitosanitarios. Por lo tanto, si esta sustancia fuera un nematicida puro, no podría registrarse como sustancia básica y tendría que registrarse como una sustancia activa como cualquier químico. La forma de presentación, solamente caben 2 formas de presentación. Una, lo que se llama un uso directo, o sea que ya esté el producto diluido para ser utilizado, o como producto puro para posteriormente ser diluido. Y esta sustancia también es importante que no puede ir acompañada en el envase con ningún otro producto ni con ninguna otra sustancia activa. Hemos visto en el mercado productos que hemos inmovilizado que están formados con una mezcla de 2 o 3 sustancias básicas. Eso no es posible porque eso se considera un formulado y por lo tanto estas sustancias no pueden formar parte de un formulado. Todos los productos que tienen la catalogación según el reglamento 178 como productos alimenticios directamente pueden ser considerados como sustancias básicas y siempre que se presente un expediente para el registro. Hay un procedimiento para evaluarlo que está establecido por la DG Sanco desde el año 2012 y por lo tanto es un procedimiento que está protocolizado, que ahora lo veremos a continuación. Estas solicitudes se pueden presentar por un Estado miembro o por una parte interesada. Esa parte interesada puede ser una persona, puede ser una universidad o puede ser una task force formada por varias empresas. Podrían ser. Y en esa solicitud
tienen que facilitar la información sobre los posibles efectos que tenga sobre la salud animal, el medio ambiente y también de acuerdo a unas normas de utilización. Luego veremos un ejemplo que es muy claro y que todos tenemos en la cabeza y del que se habla mucho. También hay que presentar la información sobre los posibles efectos, no solamente sobre la salud humana, sino también sobre la salud del aplicador y de los transeúntes o viandantes. Y su registro es indefinido en contra del resto de las sustancias activas, que sabéis que tiene un periodo de validez de 10 años que hay que reevaluar. Por lo tanto, es importantísimo que hay que justificar que su uso como fitosanitario no presenta un riesgo ni para la salud humana, ni para la salud animal, ni para el medio ambiente. Y también hay que describir lo que es su buena práctica agrícola, o sea, cómo se va a utilizar, el modo cómo va a actuar, su identidad como sustancia, el modo de obtención o de extracción y también los métodos de análisis. Y ahí os pongo las sustancias que están aprobadas como sustancias básicas. Y ahí veis aquí que tenemos la cerveza. La cerveza que nos bebemos todos los días está autorizada como sustancia básica. También está la leche, también está la sacarosa, está la fructosa, la lecitina, etcétera, etcétera. En total hay 23 autorizadas como sustancias básicas. Y ahora vamos a hablar del vinagre. Vosotros habréis oído la polémica que hay con el glifosato, que el glifosato si es cancerígeno, si no es cancerígeno, que tiene que estar prohibido en los lugares públicos, que las ciudades, hay ciudades que lo prohíben y dicen la solución está en la utilización del vinagre como herbicida. Pues eso es una práctica ilegal, porque el vinagre, ahí tenéis el reglamento y el informe de la EFSA que lo regula, solamente está autorizado por su efecto bactericida y fungicida y para unas limitaciones muy concretas, que es para la desinfección de herramientas de corte. Por lo tanto, todo lo que no sea eso y en esos cultivos y contra esos organismos nocivos está prohibido. Por lo tanto, esto es un tema que es importantísimo. Luego tenemos otra serie de productos que no han sido aprobados tras su estudio como sustancia básica y tenemos 18. Y tenemos ahí pues un montón de extractos de plantas. Por lo tanto, si un extracto de planta tiene un poder fitosanitario, pues habrá que registrarlo como fitosanitario y no como sustancia básica. Y luego tenemos aquellos que están pendientes de registro, como está el jabón negro, la cafeína, está el extracto de ginger y está el ozono, entre otros. Y ahora vamos a hablar de ese procedimiento de autorización y de evaluación. Se inicia con una solicitud. No solamente hay que presentar una solicitud, sino hay que presentar mucha información para demostrar que no tiene esos efectos contra el medio ambiente, la salud de las personas o de los animales. Y esa información se hace circular a la EFSA y a todos los Estados miembros para que planteen cuestiones sobre esa información y considerar si es una sustancia básica o no. Normalmente, como la información no es completa, al solicitante se le solicita una mayor información y toda esa información va a la EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que es la que hace una evaluación, emite una opinión científica que se traduce en un dictamen
y toda esa información, tanto la que aporta el solicitante como las cuestiones que plantean los Estados miembros, como el informe de la ESA, se transmite a la Comisión Europea y la Comisión Europea a su vez lo traslada al SCOPA, que estudia y evalúa esa información que después es trasladada a un informe de revisión de la sustancia y posteriormente es publicada en un reglamento para su aprobación con unos determinados usos o su denegación. En ese informe de revisión es en el que aparecen los cultivos que están autorizados y la forma de aplicación. Ahora nos centramos en cuál es la situación del ozono en ese procedimiento que hemos visto. Pues en mayo, el 25 de mayo de 2021, la EFSA emitió una consulta a todos los Estados miembros y la recogió todas las opiniones de los Estados miembros en un informe, y en ese informe se establece una serie de cuestiones, en primer lugar sobre los efectos de la salud humana, y que dice que podría considerarse como una sustancia peligrosa por efectos adversos potenciales, principalmente en la exposición por inhalación, en el caso que se utilizara como un gas, que no se dispone de datos toxicológicos de la preparación de uso en agua ozonizada. Además dice que existe una posible preocupación por la presencia de determinados subproductos, concretamente los bromatos y los cloratos, porque el ozono reacciona con otros componentes que están en el agua y pueden ser tóxicos. Y por lo tanto dice que la información facilitada por el solicitante, por los dos solicitantes, sobre todo uno de ellos prácticamente no ha facilitado ninguna información, y no se puede concluir sobre la exposición sobre los operadores, trabajadores, transeúntes y residentes. Por lo tanto, aquí ya hay un punto en el cual se le ha solicitado mayor información a ambos solicitantes. Respecto a los efectos sobre los consumidores, aquí reconoce la ESA que el peligro es menor, dice que la aplicación del agua ozonizada no dará como resultado un aumento de los niveles de la mayoría de los posibles subproductos, pero sigue hablando de la poca información que hay sobre el tema de los bromatos y que no se espera que se produzcan residuos sobre la cosecha con el uso que se ha solicitado. Respecto al medio ambiente, aquí sí que hay una falta de información presentada por los solicitantes. En primer lugar, respecto a la tasa de degradación, tanto en el suelo, hidrolítica y fotólisis, y dice que no ha sido revisada ni evaluada porque está siendo evaluada por la ECA y por lo tanto no se puede emitir una opinión. También dice que sí que existe una evaluación satisfactoria respecto a la exposición al agua superficial y dice que no se conocen los niveles de fondo de ozono en el suelo y los comportamientos en ambientes acuáticos. También respecto al medio ambiente, pues nos hace otras consideraciones, sobre todo relacionadas con los niveles de emisión en el aire durante el proceso de producción y posteriormente a él. Y nos dice ahí que los resultados de los niveles de ozono en el aire a 30 centímetros de distancia fueron casi 2 veces cuando el equipo estaba funcionando, y después de 30 minutos de funcionamiento la concentración es superior a los niveles medios anuales. Por lo tanto, es un problema que habrá que evaluar. Y nos dice también que respecto a la exposición a las aguas subterráneas no hay peligro porque se considera
que va a haber una reacción con los niveles de materia orgánica que existen en el suelo. Ahora vamos a hablar del agua ozonizada y nos dice respecto a las especies no objetivas. En resumen, lo que nos dice que falta información sobre todo sobre los efectos de los microorganismos en el suelo. Hemos dicho que tiene un elevado poder antioxidante y por lo tanto eliminaría tanto los organismos patógenos como los organismos beneficiosos. De hecho, una de las empresas que promulga la utilización de este producto, posteriormente a su utilización, aplica un complejo de microorganismos para la restauración del suelo. Y también nos dice que no se puede concluir que el riesgo para estos microorganismos o también para las abejas y los mamíferos sea bajo. Lo que sí que nos dice que en el caso de las aplicaciones de riego por goteo se prevé que para el uso o los efectos sobre mamíferos, abejas, aves y artrópodos no debe ser un problema en las especies no objetivos, salvo aquellos que habitan en el suelo. Pues se me ha ido la presentación, perdonad. Ahora, en base a ese informe de la ESA, más recientemente, el 21 y el 22 de octubre, el Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos, en la sección de fitofármacos, dictó un nuevo informe y, en primer lugar, nos dijo que no están resueltas las cuestiones relacionadas con la identidad y definición de la sustancia. Aquí podemos hablar, y no queda claro en los expedientes, que qué hablamos. Si de aplicación de ozono en forma de gas o hablamos de la aplicación de agua ozonizada. Y por lo tanto es uno de los temas que también tienen que solucionar las empresas, aunque una de ellas ya lo ha resuelto. Y nos dice que el ozono en forma gaseosa es una sustancia preocupante y por lo tanto no entraría dentro del ámbito como una sustancia básica. Respecto al uso como agua ozonizada a la dosis de 8 partes por millón, que es la que promulga una de las empresas, dice que no es necesaria su clasificación bajo el reglamento 1272. Pero también nos dice que el agua ozonizada es una mezcla de ozono y agua y por lo tanto no cumple con la definición de sustancia básica. Recordaros que al principio os he dicho que las sustancias básicas irían en un compuesto listo uso o que irían en un envase para diluirse. Y en este caso, pues hay Estados miembros, como es el caso de Holanda, que dicen que no cumplen con este objetivo. Nos dice que la posible solución sería definir al ozono generado a partir de oxígeno y especificar además que se produce in situ y que se disuelve directamente en el agua a una concentración máxima de 8 partes por millón para poder ser evaluado. Incluso para la Comisión Europea dice que el agua ozonizada a una concentración de 8 partes por millón existen lagunas sobre las propiedades toxicológicas, sobre los subproductos que se generan y en el área ecotoxicológica. Por lo tanto,
no ha denegado el expediente, no lo ha cerrado, por eso está en pendiente, pero le ha pedido a las dos empresas que presenten datos adicionales. Dos de los Estados miembros, que uno de ellos, he dicho que es Holanda, considera que estas preocupaciones no pueden dar lugar a la aprobación como sustancia básica, y luego hay otros dos Estados miembros, entre ellos España, que dicen que ellos preferirían la aprobación como sustancia básica. Y aquí os digo por qué es este motivo. Sabéis que repetitivamente se están dando autorizaciones al 1,3 dicloropropeno. Llevamos 10 años dando autorizaciones excepcionales y el Ministerio de Agricultura intenta buscar una solución para evitar, y una solución que no fuera química, para evitar tener que dar autorizaciones excepcionales continuamente y la influencia esto que tienen los indicadores de riesgo armonizado y en la comprobación de que España está cumpliendo con la gestión integrada de plagas. Por lo tanto, esa es la postura de España. Como biocida, ¿cuál es la situación como biocida? Porque muchas veces cuando no le encontramos la aplicación como fitosanitario, la buscamos como biocida. Pues como biocida está un poco más avanzada, pero hasta el año 2022, hasta este año que viene, no se espera que haya una decisión sobre su aprobación o no como sustancia de ozono generado a partir de oxígeno. No se podría dar como gas, ni tampoco se podría dar como agua ozonizada. Por lo tanto, las conclusiones son muy sencillas, y es que su uso con fines fitosanitarios o como sustancia básica actualmente está prohibido. Y todo aquello que nos quieran vender, vendiendo sus propiedades nematicidas o como bioestimulantes de las plantas, etcétera, etcétera, actualmente no está autorizado. Y yo creo que hasta 2023, por lo menos, no creo que se adopte una solución, y la información que a nosotros nos llega desde línea es bastante pesimista. Por lo tanto, habría que ir a registrarlo como un producto fitosanitario, y eso ya os podéis imaginar que no podemos hablar menos de 5 a 7 años. Y solamente era lo que os quería comentar, aclarar un poco la situación de este producto, que muchas veces por el hecho de no ser químico o un producto por el hecho de ser natural, creemos que se puede utilizar para cualquier cosa. Hemos visto el caso del vinagre y no es así. Todo producto fitosanitario, ya sea como sustancia básica, necesita una evaluación y al final se aprueban unas condiciones de uso sobre unos cultivos, sobre una forma de aplicación y sobre unos organismos nocivos. Y luego, si queréis, podemos responder alguna pregunta. Gracias. Muchas gracias, Paco, por tu exposición. Creo que ha quedado bastante claro un poco la situación actual, ¿no? Y lo que nos espera un poco a futuro, ¿no? Hay que esperar un poquito para ver el uso que se le puede autorizar a este ozono. Y bueno, vamos a dar paso nos vemos ahora, Paco, en el ruedo y preguntas, pues si hay algún asistente que te quiera formular alguna cuestión, alguna pregunta, alguna duda. Vale, la ponencia de ahora va a versar sobre la descontaminación de suelos agrícolas de residuos fitosanitarios. Es un proyecto LIFE que se denomina Green Soil, y sobre este proyecto nos van a hablar tres ponentes. La primera ponente es Isabel Garrido Martín, que es investigadora del IMIDA y gestora del proyecto, de este proyecto LIFE. Buenas tardes, Isabel. Buenas tardes. Encantado de tenerte aquí con nosotros en estos webinars y que nos arrojes aquí esta tarde tu conocimiento y sobre todo que nos expliques un poquito la actuación de este proyecto, que yo creo que es bastante interesante, y agradeceros sobre todo el teneros esta tarde aquí, que podáis compartir
con nosotros los avances que estáis teniendo en este proyecto. Te ponemos como presentador, ¿vale? Como presentadora. Muy bien. A ver, te voy a compartir esto. Esto no es este. Vale. Bueno, lo primero de todo, daros las gracias por la oportunidad que nos dais para presentar el proyecto en un foro tan amplio. Y, en fin, empiezo la presentación. Life Green Soil es un proyecto de demostración cofinanciado por la Unión Europea mediante el programa LIFE, bajo el título Descontaminación agroquímica de suelos agrícolas mediante la combinación de las técnicas de solarización y ozonización. El proyecto comenzó en julio de 2018 y continuará hasta junio de este mismo año. Con un presupuesto que ronda los 2.200.000 euros, el grupo LIFE contribuye con un 60%. El consorcio está constituido por el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental, que actúa como coordinador, y por 3 beneficiarios asociados. Otro organismo de investigación, el Centro de Dafología y Biología Aplicada del Segura, CEBA-CSIC, la empresa murciana de tecnologías agrarias, novedades agrícolas y una consultora, IDE Consortium. La presencia de plaguicidas en suelos es un problema medioambiental relevante, agudizado por su amplio uso a nivel mundial y a la ausencia de tecnologías de descontaminación aplicables a gran escala desde un punto de vista práctico. El proyecto piloto Life Green Soil ofrece la posibilidad de disponer de una nueva tecnología como solución para la descontaminación de suelos agrícolas, combinando estas dos técnicas, solarización y ozonización, y aplicándolas in situ. Durante la ejecución del proyecto se han estudiado 4 efectos. El más importante es el contenido la reducción del contenido en plaguicidas del suelo, además de estudiar la influencia de la tecnología Green Soil en la microbiota del suelo, la población de nemátodos del suelo y el rendimiento y la calidad de los cultivos. Bueno, cuando un plaguicida, los residuos de plaguicidas en suelo pueden acumularse o disiparse, pudiendo llegar a provocar efectos negativos que van desde la devaluación de los terrenos contaminados a pérdidas económicas por su presencia en cultivos y hasta riesgos para la salud humana o el medio ambiente. Durante las últimas décadas, impulsado por el creciente interés social en la preservación de los recursos naturales, se han desarrollado una serie de tecnologías para la descontaminación de suelos. En la diapositiva veis las tecnologías existentes de remediación clasificadas en virtud del tipo de tratamiento a aplicar. La solución que este proyecto plantea se basa en la combinación de dos de estas técnicas, la solarización y la ozonización, que pretenden evitar los principales inconvenientes que presentan estas tecnologías. Vale, pues explicaros un poquito las técnicas que han sido seleccionadas en el proyecto. Durante la ozonización se emplea ozono, que es un agente oxidante muy utilizado porque elimina eficazmente una amplia variedad de contaminantes orgánicos. El ozono puede actuar de manera directa a través del ozono molecular o bien de forma indirecta a través de radicales hidroxilo, que son unas especies transitorias muy reactivas y nada selectivas que se generan durante la descomposición del ozono y que son capaces de atacar y destruir completamente los contaminantes orgánicos. Por otro lado, la solarización, que es un método hidrotermal de desinfección que se aplica a un suelo previamente humedecido, cubriéndolo con un plástico y exponiéndolo a la luz solar durante los meses de mayor radiación. Numerosos estudios han demostrado que la solarización acelera la degradación de los
plaguicidas en el suelo. Vale, durante la ejecución del proyecto hemos hecho muchos ensayos, algunos a escala de laboratorio para optimizar las variables, a escala de finca experimental para poner a punto la tecnología y, por último, a escala de finca real, que es el punto del proyecto en el que estamos, para demostrar la aplicabilidad de la tecnología. Los ensayos a escala de laboratorio se realizaron en condiciones controladas bajo un invernadero, introduciendo suelo que habíamos contaminado y exponiéndolo a 4 tratamientos. Se ensayaron 4 tratamientos. Uno era solarización, otro solarización más ozonización con aporte de ozono subterráneo y otro ozonización con aporte de ozono. Ay, perdón, que he quitado esto. A ver. Ozonización con aporte de ozono superficial. Y por último, un ensayo control en el que no se realizó ningún tratamiento. Ay, perdonad, que es que he quitado ahora y no sabía cómo ponerlo, lo siento. Se realizaron los 4 ensayos y los resultados, se observa en los resultados un notable incremento en la degradación de plaguicidas cuando el ozono se aplica en modo superficial y subterráneo durante la duración del tratamiento. En cuanto al estudio de la influencia en microbiota, la ozonización no modifica la actividad de los microorganismos, que son esenciales para el desarrollo de las plantas y un componente clave para la fertilidad del suelo. Tras estos resultados tan prometedores, se decidió realizar el aporte simultáneo de ozono de manera superficial y subterránea para los siguientes ensayos. Vale, en esta diapositiva se muestra el aspecto exterior y diversas partes del interior del prototipo Agrensoil. Esta parte os la va a explicar Juan. Yo aquí simplemente voy a decir que el tratamiento se realiza en 2 fases. Una fase de desinfección en la que el ozono se aplica sobre el suelo sin cultivo junto con la solarización. Luego se realiza una segunda fase, que es la fase de cultivo, en la que ya solo se realiza ozonización con el ozono disuelto en el agua de riego durante todo el ciclo del cultivo. Vale, el estudio en escala de finca experimental se realizó en un invernadero equipado con parcelas y con un suelo contaminado y en condiciones adversas. El primer ensayo se realizó con un suelo que se había contaminado con plaguicidas 4 meses antes de realizar el tratamiento de remediación a alta temperatura. El segundo ensayo se realizó con un suelo contaminado con plaguicidas y con el tratamiento inmediato de remediación a baja temperatura. En ambos casos se observa un descenso considerable del contenido en plaguicidas del suelo cuando las técnicas de solarización y ozonización se aplican simultáneamente, o sea, si se compara con el ensayo control. Tras completarse esta primera fase de desinfección, se inició la fase de cultivo, donde solo se realizó el tratamiento de ozonización y el ozono, como os he dicho antes, se aplicaba a través del agua de riego. Entonces, el estudio del resto de efectos, los resultados obtenidos para la influencia de la microbiota han demostrado que aunque la ozonización puede tener un cierto impacto negativo a nivel de biomasa microbiana, no afecta a las actividades enzimáticas extracelulares del suelo, que son precisamente las que controlan la dinámica de los nutrientes y, por tanto, su fertilidad y sostenibilidad. Además, no se han observado alteraciones en el contenido de carbono orgánico total, que es un indicador fundamental de la calidad y la salud del suelo. En cuanto al efecto en la población de nemátodos, la aplicación del ozono redujo la incidencia de daños y el porcentaje de plantas afectadas en un 62 y un 42,4% respectivamente respecto del testigo. Y en el rendimiento del cultivo, el efecto de la ozonización en el agua de riego se ha visto que no afecta a la producción de tomate respecto del ensayo control. Vale.
Los estudios a escala de finca comercial comenzaron en julio de 2020 con la instalación del prototipo en una explotación real dedicada al cultivo de tomate en la zona de Águilas. El ensayo este primer ensayo de demostración se hizo en un invernadero de plástico con una extensión de 1000 litros y con un suelo con contenido propio en plaguicidas. Los resultados observados tras el tratamiento conjunto de solarización y ozonización muestran una reducción del contenido en plaguicidas, el contenido total en plaguicidas del 63%, mientras que en el control no se observó degradación significativa durante el tratamiento. El resto de efectos estudiados pues, muestran que, por ejemplo, a nivel del suelo, el riego con agua ozonizada tuvo efecto a nivel de las propiedades físico-químicas, bioquímicas y microbiológicas del suelo. También se observó que el riego favoreció la biomasa microbiana y las actividades de las enzimas relacionadas con la provisión de nutrientes de la planta. En cuanto a la influencia en la población de nemátodos, los resultados muestran que el riego con agua ozonizada no afectó a la viabilidad de las masas de huevos y posterior infectividad de los juveniles de la especie de nemátodos que se inoculó de las sondas biológicas introducidas en el suelo. Y a nivel vegetal, el riego con agua ozonizada afectó a la fisiología y el rendimiento de las plantas de tomate. Algunos de estos efectos fueron positivos, así como la calidad de los frutos fue ligeramente superior en plantas regadas con agua ozonizada que en los controles. Y luego, pues, estas son las conclusiones preliminares del primer ensayo de demostración que se ha hecho con un cultivo de tomate en un invernadero de plástico. Ahora mismo estamos, a lo largo de este año se completará el segundo ensayo de demostración que se va a realizar en la misma finca, pero en un sistema productivo distinto, en un cultivo de tomate bajo invernadero de malla. Pero las conclusiones preliminares de este primer ensayo pues son que la combinación de las técnicas de solarización y ozonización es efectiva para la degradación de plaguicidas en suelos agrícolas, que no se han observado alteraciones significativas en la calidad del suelo y que el riego con agua ozonizada, si bien contribuye a mantener la fertilidad del suelo, debe ser optimizado para el tipo de cultivo y las condiciones ambientales para evitar posibles efectos negativos en la planta. Y por mi parte ya está. Muchísimas gracias por vuestra atención y ahora pues Juan Pardo de Novagric y Lucas Galera pues se va a explicar más sobre el prototipo y su modo de funcionamiento. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ti, Isabel, por tu explicación y contarnos un poquito el proyecto y el trabajo que estáis desarrollando. Vale, gracias. Ahora sí nos vemos al final, ¿vale? Para preguntas que tengan los asistentes. De acuerdo. Tal y como ha comentado Isabel, es Juan Pardo, que es director del Departamento Técnico de Invernaderos, de Novedades Agrícolas, y él un poco también nos va a introducir en el tema también de este proyecto, en la parte que ellos han trabajado. Así que, Juan Pardo, buenas tardes. No te escuchamos ahora mismo, Juan. A ver. ¿Me oyen? Ahora sí, ahora sí. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Encantado de tenerte otra vez aquí con nosotros. Igualmente. El tenerlos por aquí. Muy bien, Juan, pues te dejo a los mandos, ¿vale? Para que puedas exponer tu ponencia. Perfecto. Bien, buenas tardes. Agradecer de nuevo la oportunidad al Servicio de Transferencia Tecnológica de la Región de Murcia que nos dais de poder compartir todos estos proyectos que desarrollamos, de aportar conocimiento y de técnicas, en especial a la Directora General de Agricultura, doña Remedios García, a ti, Antonio, a Eduardo y a Marina. Mi nombre es Juan Pardo, soy el responsable del Departamento de I+D de Novagric. Y en esta presentación también me acompaña Lucas Galera,
que ha sido el director o es el director de este proyecto y es además gerente de Novagri. Además, me gustaría también mencionar a compañeros como Andrés Sánchez y otros que estamos participando en este proyecto que aún está en desarrollo. Nuestra aportación en el proyecto y en esta ponencia que estamos haciendo esta tarde es desde el punto de vista de la empresa. La verdad es que tanto la clarificación que ha hecho Francisco José González del tema del ozono, cómo se encuentra actualmente en su aplicación en la agricultura, y todo lo que ha contado ya de la Grensoil, de este proyecto Isabel, de cómo se ha desarrollado, nosotros nos limitamos a lo que es la parte técnica, de desarrollo, diseño de la tecnología para aplicar esta técnica de descontaminación de suelos agrícolas. El proyecto surgió del conocimiento de una problemática importante que existe actualmente en la agricultura y es la contaminación o la persistencia de los residuos de plaguicidas en los suelos agrícolas. Todos sabemos que la agricultura actualmente está buscando un enfoque más sostenible, además de queremos proporcionar unos alimentos cada vez más sanos a unos consumidores que son y están cada vez más concienciados y son muy exigentes. La utilización de productos fitosanitarios en la agricultura para tratar plagas y enfermedades es una práctica habitual y por eso nos encontramos que en los suelos de manejo agrícola hay presencia tanto de algunos fungicidas tipo ciprodinil y algunos otros, insecticidas como pirimicar, piriprofisen, etcétera. Esta problemática tiene una doble vertiente. Por un lado está la salud en los manipuladores de los productos y en los consumidores, dado que estos residuos podrían pasar a la cadena alimentaria. Y por otro lado, desde el punto de vista de los productores, tenemos que estos residuos presentes en el suelo, además de que podían pasar a las producciones hortícolas, presentan problemas para la transformación de las fincas a cultivo ecológico. Bien, actualmente ya existen varias técnicas de remedación, de descontaminación de los suelos, que se pueden agrupar según el concepto del que partan, un poco lo ha explicado también Isabel, desde técnicas físico-químicas, tipo lavado de suelo, extracción de vapores del suelo. Hay técnicas térmicas como la incineración, hay técnicas biológicas como la fitorremedación, compostaje, biorehabilitación y existen técnicas mixtas que son las que nos hemos fijado para esta investigación, como son la solarización y la biosolarización. Las desventajas de las tecnologías habitualmente y actualmente utilizadas, un poco el motivo por el que nos propusimos desarrollar este proyecto y esta tecnología, es que parte de ellas, estas técnicas son bastante costosas, exigen en algunos de los casos trasladar el suelo a otras partes para su descontaminación y en gran parte de ellas el proceso es muy lento hasta que podemos obtener realmente una disminución efectiva de estos residuos de plaguicidas en el suelo. Por ello surgió el proyecto Agrensoil. Como ha explicado Isabel, pertenece a la convocatoria Europea LIFE y el título pues, es una declaración de intenciones. Pretendemos la descontaminación agroquímica de suelos agrícolas mediante la combinación de las dos técnicas que hemos visto antes más exitosas actualmente, la descontaminación de suelos agrícolas, o una de ellas, la solarización, y queremos asociarlo con la ozonización. Las entidades que participamos en este proyecto, como ha comentado también Isabel, el Centro Superior de Investigaciones Científicas CEBAS, el IMIDA, IDE Consortium y nosotros Novagri. Este proyecto está aún en curso, efectivamente, acaba en junio del 2022 y nos dirigimos a desarrollar una tecnología a escala de explotación agraria con la capacidad de descontaminar los suelos agrícolas. Como estamos diciendo, empleando de un modo conjunto las técnicas de solarización y ozonificación. Además, y es la fase en la que, como ha comentado Isabel, estamos actualmente, pretendemos evaluar y demostrar la viabilidad técnica, económica y ecológica de esta innovación. Las dos técnicas que hemos seleccionado, la ozonización, cuyo proceso pues, más o menos también ha quedado antes claro,
el ozono actúa y ataca inmediatamente, de un modo directo o indirecto, cualquier molécula orgánica, transformándoles el oxidante más potente que existe en la naturaleza, como también ha comentado Francisco José González, y transforma estas moléculas en CO2, agua o sales minerales. La otra técnica, la solarización, es una técnica actuada actualmente que se emplea con bastante difusión para la desinfección de los suelos agrícolas. Consiste en extender una lámina de plástico sobre el suelo, principalmente en el periodo estival, aprovechando las altas temperaturas. Y esta técnica de desinfección se ha podido constatar en estudios previos que afecta también a la persistencia de los plaguicidas en el suelo, aumentando la degradación natural de estos. Como decía, nosotros, nuestro enfoque, nuestra participación principal en el proyecto ha sido desarrollar todo el equipamiento, digamos, toda la equipación para poder aplicar la tecnología que nos hemos planteado. Para ello dividimos el proyecto en varias acciones. Acción A1, que es definición del método óptimo de optimización, la acción A2, que es diseño e ingeniería, y la acción B1, que es la de la construcción del prototipo. En la acción A1 comenzamos construyendo un pequeño generador de ozono con una capacidad de 4 gramos de ozono por metro cúbico de aire, dotado de un sistema de medición y control. Este pequeño prototipo inicial consistió en 2 armarios, uno de ellos el generador y el otro el sistema de medición. Un poco explicando la técnica mediante la cual se genera en este equipo el ozono. El aire recibe un pretratamiento, un secado y se filtra, pasa a una concentradora de oxígeno, conociendo que principalmente el aire que existe en la naturaleza está formado por oxígeno y nitrógeno, y en la concentradora de oxígeno queda retenido el nitrógeno y pasa el oxígeno. De manera que con este aire enriquecido en oxígeno, prácticamente al 100%, se le hace pasar por una lámpara de descarga eléctrica. De manera que se provoca que las 2 moléculas de oxígeno se reagrupen en O3, es decir, en ozono. El otro equipo del prototipo, el armario de medición, nos sirve para conocer la concentración de oxígeno antes de la formación del ozono y conocer la concentración del ozono a la salida. La siguiente fase de este ensayo consistió en realizar algún tipo de prueba, un ensayo a nivel de laboratorio, de cómo actuaba esta generación de ozono en una atmósfera controlada. Para ello se diseñó una cámara estanca, donde se ensayó, como digo, a nivel de laboratorio, en condiciones controladas, y dentro de un invernadero, el enriquecimiento en ozono, mediante la introducción del aire generado en el generador del ozono, producido en el generador del ozono. Durante esta primera fase de evaluación ya detectamos algunos problemas, como que dentro de la cámara algunos materiales sufrieron bastante la acción oxidativa del ozono, y el equipo destructor del ozono, que se instaló a la salida del generador para destruir o eliminar el gas residual, el que no se va a emplear, no lograba destruir todo este gas. Pasamos a unos ensayos que nosotros denominamos de laboratorio, localizados en el IMIDA, mediante la cual los 2 armarios antes mencionados se situaron en una caseta junto al invernadero de pruebas y se instaló ya una red de conducción de polietileno para conducir este ozono desde la caseta de pruebas hasta dentro del invernadero, donde se instalaron unos recipientes con suelo contaminado, como ha comentado Isabel, y en cada una de esas líneas se colocó también una tubería de polietileno para distribuir el gas. Bien, el generador de ozono este pequeño, como hemos comentado, tiene una capacidad de 3,5 a 4 gramos de ozono por metro cúbico de aire. También se instalaron en cada línea un medidor de caudal para verificar que la distribución del aire es más o menos homogéneo, de manera que el ensayo fuera homogéneo en todas las líneas. Como estamos en un espacio cerrado, el invernadero, es necesario instalar o situar un equipo de medición del ozono ambiental para detectar la presencia de este gas en el invernadero. Y en este ensayo, que también a nivel de laboratorio encontramos otro conjunto de problemas, seguimos encontrando el deterioro de algunos materiales por el contacto con el ozono,
Entonces nos planteamos sustituir parte de ellos o bien por acero inoxidable o por un tipo de plástico, el fluoruro de polivinilo, que es capaz de resistir esta acción oxidativa del ozono. Además, detectamos que el plástico empleado en la solarización, en tapar las muestras de suelo para simular la práctica de solarización, no podía mantener el ozono en contacto con el suelo, por lo que se decidió sustituirlo por otro tipo de plástico, también específico para la solarización, pero este de tipo multicapa, de manera que pudiera impedir la fuga del gas al aire, a la atmósfera. Pasamos en una siguiente etapa, dentro de esta misma acción A1, a hacer un ensayo con varias líneas de recipientes con tierra, en el que se le distribuía a través de una conducción de polietileno dotada de un gotero de 4 litros integrado y espaciado cada 30 centímetros. El ensayo se diseñó de manera que en la misma línea había un conjunto de macetas. En una de ellas se aplicaba el ozono de modo superficial y en la siguiente grupo, dentro de la misma línea, se aplicaba de modo subterráneo. Ya incorporamos el plástico para la solarización más adecuado, con una estructura, como comento, multicapa, para poder actuar de barrera a los gases. Además, dado que se trabajaba dentro de un invernadero, que es un espacio cerrado, se equipó con un equipo destructor de ozono para eliminar el ozono residual. Continuando con este modo de optimización del ozono, y también dentro de la misma acción A1, ya nos trasladamos a la finca de Torreblanca, en la localidad de Torre Pacheco, de Limida, donde se diseñó un ensayo en parcelas también dentro de un invernadero. Bien, el ensayo se estructuró de la siguiente manera. En algunas de las parcelas se aplicaba el ozono superficial y subterráneo simultáneamente. En otro conjunto de parcelas solo se realizó un tratamiento de solarización y en las parcelas que denominamos testigos no se realizó ningún tratamiento, de manera que se pudieran comparar los resultados obtenidos. La aportación del ozono en aquellas parcelas en las que sí se iba a hacer el tratamiento, igual que habíamos ensayado previamente, a través de una manguera de polietileno con un gotero integrado de 4 litros separado cada 30 centímetros. Además, en la fase inicial en cada parcela se añadió agua. El equipo de ozono que se utilizó en este caso cuenta con unidades de pretratamiento de aire, la lámpara de descarga de corona, etc. También es necesario, dado que, como les digo, es un espacio cerrado, instalar un equipo de destrucción del ozono residual que no se va a emplear. Similar al que se empleó en el anterior ensayo, pero ya con más capacidad. Este dotado con 2 cartuchos de pirolusita. En la siguiente etapa de nuestro desarrollo en el proyecto, lo que nosotros denominamos la acción A2, es la ingeniería y diseño del prototipo. El prototipo AgrenSoil consta básicamente de 2 líneas de tratamiento. Una de aplicación ozono-gas y otra de aplicación de agua ozonizada, que pueden aplicarse en modo independiente o en simultáneo. El planteamiento que hicimos es primero aplicar a lo que se genera al inicio el ozono-gas y después ese ozono mezclarlo con agua y aplicar un tratamiento también o una aplicación también de agua ozonizada. El sistema AgrenSoil se compone del equipo generador de ozono, como comento, y la red de distribución, formada por conducciones tanto en superficie como en subterráneo. Desde un punto de vista, es importante destacar que el agua que vamos a utilizar para ozonizar debe ser tratada y acondicionada. Describiendo muy brevemente las etapas que hemos seguido para el acondicionamiento de esta agua se bombea a través de un sistema de filtro de disco, se le hace un tratamiento redox. Al salir se le aplica una filtración por arena de sílice. A la salida de esta filtración le aplicamos un producto minorador de pH para dejar el pH en un nivel neutro, digamos, de valor 7. Ahora explico un poco por qué este objetivo. Y a la salida de esta minoración del pH, dependiendo de las características del agua, también consideramos que se le aplicará un sistema de ultrafiltración. Este agua ya tratada y, como digo, acondicionada, se conduce a un depósito de acumulación, que es el paso previo a conducirla al cono de microburbujeo, que es donde se le incorpora ya así el gas ozono. De manera que el agua ozonizada entraría en la red de aplicación.
Y la última etapa de la técnica Agrensoil sería la extensión del film plástico y sellado para que no escape el ozono de la atmósfera en la parcela en el suelo a tratar. Este prototipo, tal como lo hemos concebido, se va a poder utilizar tanto en explotaciones agrícolas al aire libre como en invernadero. Y también el planteamiento de distribución tanto del gas como del agua ozonizada sería tanto en superficie como a distintas profundidades. La última etapa en el desarrollo del prototipo Agrensoil es la que nosotros denominamos la B1 o acción B1, que es la construcción del prototipo. El prototipo se alojó, nosotros consideramos en el diseño alojarlo en una caseta transportable de unas medidas de 6 por 2,4 metros para alojar todos los elementos de las distintas fases. Esta caseta, el objetivo es que fuera además robusta y que pudiera ser transportable, que se pudiera mover a diferentes fincas. Es una caseta que va equipada con panel sándwich para aislarla del exterior y dotada de una unidad de aire acondicionado para mantener un rango de temperatura en torno a o por debajo de los 25 grados centígrados. Ello es debido a que los equipos albergados en el interior producen mucho calor y el sistema generador de ozono tiende a perder eficacia cuando las condiciones de temperatura son muy elevadas. La fase de acondicionamiento del agua, que es consecuencia de los ensayos anteriores, pues un poco resumiendo lo mismo del anterior, se toma el agua procedente de una fuente como puede ser el mismo agua de riego, se hace pasar por un sistema de filtración de discos con el objetivo de eliminar las partículas sólidas más gruesas. A la salida se le inyecta un químico para controlar el potencial redox. Este agua ya acondicionada se hace pasar por un filtro de arena de sílice para eliminar aquellas partículas sólidas más finas y a la salida, como comentaba antes, se le inyecta un acondicionador de pH, de manera que tengamos un valor neutro de 7, de manera que cuando se le aplique el ozono disuelto, este pueda actuar como oxidante. Y en función a las características como venga el agua de riego, podemos hacerla pasar por un sistema de ultrafiltración para eliminar aquella materia orgánica disuelta. La fase de generación del ozono gas, también un poco explicado en la anterior etapa con el microprototipo de ozono, genera el gas de manera que se pueda aplicar en el sistema, en el mismo sistema de agua-ozono, utilizando la misma red de conducción, extendiendo el film plástico sobre la cubierta del suelo y aplicándolo directamente, o como decíamos, a través de la red de conducción del mismo sistema de agua-ozono, tanto en superficie como enterrado a distintas profundidades. La fase de gas líquido es el agua condicional, el depósito de acumulación, se lleva al cono, como se puede ver en la imagen, al cono de dilución. En este cono es donde se produce la mezcla de gas líquido y ya tenemos el agua ozonizada que se puede distribuir en la parcela a tratar por la red de distribución. Dependiendo de si la aplicación o el tratamiento es al aire libre o en invernadero, en el caso de que sea en invernadero, que se va a considerar un ambiente cerrado, como hemos dicho anteriormente, se debe de instalar un equipo de destrucción de ozono. El modo de manejar el prototipo ha sido mediante un automata programable, PLC, de manera que fuera bastante visual, y el automatismo puede trabajar de modo independiente en la fase de acondicionamiento del agua y en la fase de generación del ozono. Como comentaba Isabel, la fase de demostración, el objetivo de Agrensoil es desarrollar y demostrar una tecnología a escala de explotación agrícola. Ha sido en una finca en Águilas, en un invernadero de una superficie en torno a los 1000 metros cuadrados, con el suelo evidentemente con contaminación de plaguicidas, cultivo de tomate, y los resultados la verdad es que han sido bastante prometedores, en torno al 63% de degradación de los residuos de plaguicidas respecto al control y en un tratamiento de unos 40 días. Y nada, gracias por la atención y quedamos a la espera de cualquier consulta que se pueda tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, por tu exposición. Contar un poco el prototipo, que la verdad que es bastante interesante el haberlo conocido. Gracias. Muy bien, nos vemos ahora al final en la rueda y preguntas, ¿vale? Perfecto. Estamos ahora después.
Vale, pues damos paso a nuestro último ponente de hoy, que es Lucas Galera, que es el gerente de la empresa Novedades Agrícolas y que también nos va a comentar sobre este proyecto Light desde la versión también de la empresa como socio de este proyecto Light. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Lucas. Agradecer a todos los que han asistido o están asistiendo a este webinar, que la verdad es que despierta interés el ozono porque se habla mucho en el mercado, se habla mucho en la calle y la verdad que al final nosotros lo que intentamos es descubrir cuáles son las bondades del ozono aplicado en la agricultura con una vertiente más pseudocientífica, ¿no? Donde se puedan demostrar su eficacia y su comportamiento con ensayos y pruebas que tengan después el respaldo científico para poder extrapolarlo a su uso en la agricultura una vez que, bueno, Francisco José nos ha estado hablando de todo el tema de la legislación y la verdad es que... Lucas, es que no te llegamos a ver, no sé si es que no tienes la cámara activada. Ya. Disculpa, ahora sí. Ahora sí. Y la verdad es que nos ha explicado Francisco José toda la parte legal que hay en este momento y, bueno, a nivel europeo se ha creado una asociación de todos los fabricantes mundiales de ozono donde se está trabajando y donde se está presentando todas las alegaciones o todo lo que va pidiendo el EFSA con el fin de llegar a conseguir que el producto pueda ser autorizado en agricultura, ¿no? Nosotros como Novagri estamos trabajando en todas las vertientes posibles de aplicación en agricultura y hemos trabajado en diferentes proyectos. Este proyecto concretamente, AgreenSoil, para descontaminación de suelos cargados de pesticidas y para su eficiencia y comportamiento en el suelo frente a la microbiota y su eficiencia frente a nemátodos, ha demostrado que, bueno, si somos capaces de descontaminar el suelo en más de un 60% en 40 días, eso es algo, porque ahora mismo en materia de descontaminación de suelo, realmente ahora mismo lo que hay son procesos lentos. Si tú tienes un suelo contaminado ahora mismo y vas a ir a ecológico, tienes un problema. Tienes un problema porque no te van a autorizar su uso para ecológico. Entonces, ¿qué hay? Pues hay esperar y que el tiempo vaya haciendo la degradación. Y la verdad que esos son años, el terreno es muy caro, tú no te puedes cambiar tan fácilmente de un sitio a otro. Y esto podría ser una solución para avanzar y evitar ese periodo de espera que habría que tener para esa descomposición lenta o esa degradación lenta en el suelo, ¿no? Entonces, las bondades de este tratamiento, la verdad es que son muy esperanzadoras por todos los ensayos que hemos hecho y tienen el respaldo tanto de IMIDA como de CEBAS, que ahora mismo a nivel de agricultura es lo máximo que hay, ¿no? Y eso nos da, bueno, un respaldo interesante en el comportamiento. También en el ensayo porque se ha hablado mucho de que el ozono, con su carácter oxidante, pero bien aplicado, su comportamiento frente a la microbiota del suelo, se habla de que destruye toda la microbiota y que hay que estar añadiendo más microbiota al suelo. El ensayo que ha hecho CEBAS dice todo lo contrario, dice que no hay una destrucción de la microbiota del suelo, o sea que no es significativo lo que pueda oxidar con respecto a la cantidad de microorganismos que hay en el suelo. Con lo cual, ese mito queda desmitificado, ¿no? Porque lo dice CEBAS, ¿no? Y lo dice CEBAS con base científica y con análisis que ha realizado al respecto, ¿no? Y en cuanto a la reducción en nemátodos, también ha quedado demostrada que tiene eficacia también en cuanto a la reducción del daño que pueden originar los nemátodos en las plantas, ¿no? Entonces, este proyecto, la verdad que abre un abanico de posibilidades muy interesante en la aplicación del ozono. Y la verdad que estamos muy esperanzados de que podamos llegar a conseguir la legalización y que al final pueda realmente hacerse el producto comercial, ¿no? También hemos trabajado en vertiente del ozono, en otras vertientes como es en la desinfección del agua de drenaje, que ahora se habla mucho, sobre todo en el campo Cartagena, ¿no? Para que
hagamos el círculo cerrado del agua y que podamos reutilizar ese agua de drenaje. Pero ese agua de drenaje hay que desinfectarla. Hemos hecho ensayos también que no tienen nada que ver con el Green Soil, pero bueno, para que más que nada sepáis que estamos trabajando en diferentes líneas o en diferentes aspectos donde se puede aplicar, y los resultados también en cuanto al agua de drenaje presenta alguna complicación por la cantidad de materia orgánica que pueda contener el drenaje, pero bueno, es cuestión de hacer la filtración previa para quitar la materia orgánica, pero se consigue desinfección, por supuesto, ¿no? Lo que pasa es que hay que aplicar una dosis de ozono más alta, pero la desinfección también es eficiente, ¿no? Se ha aplicado también en el tema de embalse y también, al final, mata la alga, evidentemente, oxida la alga, evidentemente. Se ha hablado también del ozono y sus bondades en la aplicación como aplicación aérea como fungicida. Ahí hemos trabajado en ensayos tanto en aguacate como en calabacín, sobre todo para ver su eficacia en el tratamiento como antioidio. Bueno, no es que sea aquí el producto maravilloso que vale para todo, pero bueno, es esperanzador si lo va utilizando desde el principio y no cuando ya está el oidio instalado. Cuando ya está el oidio instalado ahí no hay remedio, ya no tiene solución, pero si lo vas utilizando preventivamente, al final no dejas que el oidio termine por asentarse en la planta, ¿no? También se han hecho ensayos en viña de vino, y también con resultados, bueno, bien, siempre y cuando lo uses de manera preventiva, ¿no? Y en general, la verdad es que el ozono puede abrir un abanico muy importante en la agricultura. Concretamente, nosotros lo solicitamos en el CAE como compatible con el cultivo ecológico, y nos lo autorizaron para uso independientemente de la legislación, pero el CAE como organismo de ecológico nos lo autorizó para uso. No veía ningún problema en cuanto a que pudiera tener algún residuo o algo que impidiera que el producto se pudiera comercializar. O sea, lo tenemos, si estuviera autorizado a nivel general, en concreto para ecológico ya está listo, ya no hay ninguna objeción, ¿no? Se puede utilizar, de hecho, en agua de riego sin ningún problema, ¿no? Y la verdad que en general podría ser una solución, pero estamos a espera de que al final se consigan las legalizaciones oportunas y consiga poder hacerse al final un producto comercial. Y ahí es donde estamos las empresas, en ese punto de partida, teniendo la tecnología ya a punto, sabiendo dónde hay que emplearlo y cómo hay que emplearlo y a las dosis precisas. Y la verdad que al final nosotros en todos los ensayos que hemos hecho, hemos observado, porque hemos hecho también ensayos a nivel de comportamiento de la planta, y la verdad que el ozono, cuando lo aplica en agua de riego, lo que produce también es una superoxigenación de la zona radicular, y eso te hace un superdesarrollo de las raíces de la planta, lo que se traduce en mayor fortaleza, mayor resistencia frente a enfermedades, mayor desarrollo de la planta, más producción, y la verdad que al final hemos conseguido alargar más el ciclo productivo y con mejor calidad. La verdad que con un buen manejo se pueden conseguir muchísimas bondades del ozono, y que es tecnología que tenemos puesta a punto y que puede al final ser aplicada en agricultura una vez que se consiguen las autorizaciones pertinentes, porque puede suponer un avance interesante dentro del mundo de la agricultura, ¿no? Y bueno, quedo abierto a cualquier pregunta que puedan hacer ahora y que podamos dar respuesta a las dudas que puedan plantearse con respecto a cómo está el desarrollo de esta tecnología y cómo se comporta frente a determinados tratamientos, ¿no? Así es que, pues, cuando quieras damos paso al tema de las preguntas. Pues muy bien, muchas gracias, Lucas, y felicidades por vuestra labor, ¿no?, en esta investigación, en el desarrollo tecnológico de la aplicación del ozono. Y bueno, pues nos queda, bueno, da gusto, ¿no?, que tengáis la tecnología avanzada, y en el momento que se legalice o sea posible, que esperemos que sí lo sea, pues poder aplicarla y que el sector se pueda beneficiar, pues, de vuestro desarrollo tecnológico y la labor de investigación, los diferentes proyectos que estáis realizando.
Así. Muy bien, pues vamos a pasar al turno de ruegos y preguntas. Vamos a ir conectando a los diferentes ponentes. Les recordamos que en ruegos y preguntas ustedes pueden formular las preguntas por dos vías. Hay un aplicativo que es levantar la mano, verán ustedes un símbolo con levantar la mano. En ese momento que ustedes les den, nosotros les sabremos que están deseando o quieren actuar entrar en directo y le enviaremos una solicitud para que nos autoricen a activar su micrófono. En ese momento ya ustedes podrán preguntar directamente a los ponentes. También existe otra herramienta que pueden formular ustedes las preguntas por escrito. En el caso de que en este periodo que tenemos de preguntas, si nos diera tiempo a atender a todas las personas que quieren entrar en directo, procederíamos a su lectura esta tarde y si no nos diera tiempo no se preocupen ustedes porque posteriormente los ponentes contestarán a sus preguntas, las cuales les remitiremos por correo electrónico. Así que sin nada más, si alguien tiene alguna pregunta, puede formular con el aplicativo de levantar la mano o hacerlas por escrito. Carmen María La Casa. No, parece que no, abajo la mano. Vale, pues si parece, pues vamos a formular alguna pregunta que tenemos una escrita. Dice, ¿se puede utilizar para tratamientos foliares frente a plagas en cítricos? Bueno, podría contestar Paco, pero bueno, ahora mismo no es una sustancia básica, no está autorizada en agricultura, lo ha dicho claramente Paco en su exposición y no es legal, no es legal usarlo, ¿no? Sí es cierto que su eficacia frente a huevos o a estados larvarios iniciales puede ser interesante a determinadas concentraciones y la verdad es que bueno, sería muy interesante poder utilizarlo a nivel legal, pero bueno, Sí, ahora mismo estamos ahí esperando. Perdona, yo quería apuntar una cosa. Efectivamente, si se registrara, pues estupendo, sería una herramienta siempre que quede demostrado que tiene su eficacia. Desgraciadamente, en la Unión Europea solamente hay dos regulaciones de productos. Son los productos fitosanitarios y los productos fertilizantes. No cabe otra regulación de momento. O parece ser que la legislación de productos biológicos va a evolucionar. Ya hoy ha salido una noticia que la Comisión Europea va a cambiar la legislación para facilitar el registro de los productos biológicos, incluso las feromonas, pero de momento no. Entonces, yo hace mucho tiempo, que ya llevo en esto un poco de tiempo, escuché a un director general decir que asistía frecuentemente al SCAC Comité de la Unión Europea y decía un ejemplo, el agua bendita, si tiene efectos fitosanitarios, es un plaguicida. Entonces, esa es la consideración que tiene, por suerte o por desgracia, la Comisión Europea hasta que no lo cambie. Entonces, si vamos por la vía de demostrarle a la ESA que el producto tiene propiedades fitosanitarias, vamos mal, nos alejamos de la vía de sustancia básica y nos van a obligar a meternos por la vía de un producto fitosanitario y eso son muchos millones de euros y muchos años. En cuanto a la autorización o no por las certificadoras de agricultura ecológica, no me gusta decir esto en público, pero lo voy a decir. Están haciendo un flaco favor a la agricultura ecológica, porque
se saltan un artículo importantísimo del Reglamento de Agricultura Ecológica, que es que hay que respetar la legislación de los Estados miembros respecto a productos fitosanitarios. Entonces, si de momento ozono no está considerado como biocida o como producto fitosanitario, más flaco favor le estamos haciendo a la agricultura ecológica, porque tarde o temprano eso saldrá en algún sitio y en algún programa de estos de televisión tan sensacionalistas, y diremos que no estamos haciendo agricultura ecológica, no estamos saltando las normas. Y eso yo creo que es una cosa que todos tenemos que tener en consideración, y el Consejo de Agricultura Ecológica de la región de Murcia en eso es implacable. Yo creo que lo que hay que darle herramientas es a la comisión, y yo creo que tanto IMIDA como CEBAS como el proyecto puede demostrar muchas cosas que está pidiendo la comisión, y es que se demuestre pues que no hay un efecto sobre los microorganismos del suelo, que el efecto oxidante que tienen no es tan importante para acabar con la microbiota, y que no tiene ese efecto sobre lo que ellos han cuestionado. Para eso la Comisión Europea ha dado a las empresas un periodo de un año, para emitir otra opinión científica. Y estoy seguro que si la Comisión Europea ve el menor resquicio para considerarlo como una sustancia básica, lo dará. Pero eso sí, vuelvo a decir, como unas condiciones de aplicación. La lástima es que aquí no podamos encontrar una vía para esas propiedades que tienen para reducir el nivel de residuos de plaguicidas en un suelo. Tendría que haber otra vía, que de momento no la hay. Incluso antes de preparar la presentación hice una consulta a la EFSA para ver cuál era la opinión, y no se han pronunciado hasta el momento, no se han pronunciado. Muy bien. Hay otra pregunta por escrito. Dice, con perspectivas de futuro, si se legaliza, ¿mataría también enemigos naturales? Evidentemente, como un superoxidante que es, a determinadas dosis, puede, claro, evidentemente. Puede afectar tanto a las plagas como a los insectos beneficiosos de alguna manera, ¿no? En ese estado que estamos hablando, larva inicial. Vale. Voy a ver si hay más preguntas. Se ha ensayado también post cosecha, y en los ensayos post cosecha que se ha hecho de la fruta recolectada, se ha conseguido alargar más el ciclo de vida del producto a su llegada al mercado. O sea, la verdad es que hay muchas bondades que, si se autorizara definitivamente, podría ser una aplicación. Cada una de las bondades en su contexto de dosis y forma de aplicación, ¿no? Pero es cierto que el ozono podría ser una solución a determinadas problemáticas, sí, evidentemente. Aquí hay que decir, y a mí me gusta a veces que esta opinión lo traslademos a nuestros amigos, a nuestros vecinos, y para que vean los sesgos que tiene la agricultura. O sea, estamos pasando una pandemia por el COVID, y en el mercado se han puesto 800.000 máquinas de ozono, para descontaminar hospitales, centros de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí
pues estamos poniendo todos los problemas y estamos pidiendo todos los estudios del mundo. Y si lo trasladamos a los fitosanitarios, exactamente igual. Hemos registrado una vacuna en un tiempo récord, que nunca se ha habido en la historia porque hacía falta, entre otras cosas, y sin embargo un fitosanitario pues tarda una media de 5 o 7 años y cada 10 años hay que renovarlo, cosa que no pasa en los dos medicamentos. Entonces, esto lo tenemos que hacer trasladar a nuestros amigos que son ajenos a la agricultura y que sepan que estamos en una agricultura pues de lo más segura que hemos estado en la historia de la agricultura. Vale, tenemos un asistente que quiera entrar en directo. José Fenol. Buenas tardes, ¿nos escuchas? Hola, muy buenas. ¿Me escucháis? Sí. A todos, compañeros. Soy José Fenol, soy investigador del IMIDA y soy el coordinador científico del proyecto AgriSoy. Y tengo una pregunta o una duda, porque le he oído a Paco decir que la ECA está estudiando cuestiones medioambientales y lo desconocía, creía que era solamente la EFSA la que lo estaba llevando a cabo. Has comentado que estaba viendo algún tema de fotolítica y demás. O por lo menos he entendido. Sí, no sé si más pero sobre bueno, el tema. sí, aquí hay que distinguir, hay dos dobles estudios, ¿vale? Uno estudio es sobre el ozono en forma de gas y otro es el ozono en forma de agua ozonizada. El agua ozonizada no necesita de clasificación, ¿vale? Del reglamento de CLP. Pero, sin embargo, el ozono como gas sí que necesita clasificación como un gas preocupante y está sometido a ese reglamento. Pero el agua ozonizada no. Pero entonces, por lo que te entiendo, la ECA ahora mismo tiene encima de la mesa un estudio en marcha sobre el ozono. Sí, tiene un estudio sobre el ozono. Sobre el ozono gas. Por eso la EFSA todavía no se ha pronunciado hasta que no acabe ese estudio. Pero yo entiendo que es sobre ozono o gas, no es sobre agua ozonizada. Vale, es que lo comentaba porque la semana pasada tuvimos una reunión con nuestra persona de contacto a nivel de Europa y nos planteaba la cuestión a la hora de comercializar, el problema que tiene el proyecto a la hora de comercializarlo y nos recomendaba, porque claro, le pedimos ayuda a la hora de poder ver cómo podíamos regularizar el tema del ozono como gas, de acuerdo, como si se podía hacer algo como contaminante del suelo, esa posibilidad que comentabas. Y claro, él directamente nos remitía a la ECA. Pero claro, me sorprende ahora lo que estás diciendo, que la propia ECA ya sería consciente y tendría sobre encima de la mesa esa problemática del ozono. Era por eso porque me ha sorprendido bastante el comentario cuando lo has mostrado la diapositiva. Vale, pues yo si queréis os paso el documento, que es un documento público, y debería a lo mejor buscar algún contacto en la ECA para ver cómo está el expediente y qué viabilidad se le ve a la función que le estéis dando. Bien. Pues muchísimas gracias y felicitados a todos por la exposición. Nada más. Muchas gracias, José. Gracias. Vale, tenemos otra pregunta. Dice, en los ensayos de campo se ha estudiado la posible afección por infiltración a los acuíferos o en el caso de niveles freáticos muy altos. En los trabajos que hay dice que por la interacción que tienen con la materia orgánica en el suelo está descartado que llegue a los acuíferos.
Es de las pocas cuestiones medioambientales que el informe dice que está claro. Vale. Otra pregunta dice, ¿en la aplicación del ozono en el agua de riego en viña, atacaría los hongos de madera? La sensibilidad de la viña está en la yesca, ¿no? La yesca es el problema en la viña, ¿no? La yesca tienes que atacarla directamente a la madera. Con aplicación del agua ozonizada en el riego no va a hacer nada contra la yesca. A la yesca sí tiene algún efecto, lo hemos observado, pero cuando hace aplicaciones endodérmicas en la propia yesca. Ahí sí puedes conseguir efecto, pero si es en agua de riego, difícilmente va a conseguir resultados exitosos. Vale. Como veis, las aplicaciones siguen Son siendo amplias, son amplias. muy amplias, ¿no? O sea, tiene un abanico un espectro muy grande de trabajo, ¿no? El ozono. Otra pregunta tenemos. Buenas tardes. ¿En qué fecha se ha realizado la desinfección del ensayo en tomate? Hablaban de 40 días para la desinfección combinada entre solarización y ozonización, pero no se indicaba el mes o meses. Pues empezó, a ver, a finales de junio, principios de julio, se llevó el prototipo a la finca y fue entre los meses de julio y agosto. Se hizo el tratamiento de desinfección. Sí, bueno, más que la fecha, lo que hay que ver es que la temperatura sea alta ya, ¿no? Que ya tenga un nivel de temperatura alta para conseguir una temperatura muy alta bajo plástico de solarización, ¿no? O sea, no es tanto de fecha, o sea, sí es fecha, no lo puede hacer en invierno porque no va a alcanzar temperatura alta, ¿no? Tienes que buscar siempre periodo estival o cuando ya la temperatura empieza a ser importante y entonces cuando puedes tener un efecto más notable, ¿no? Claro. Le dice, buenas tardes. Dice, ¿se ha realizado algún ensayo en combinación con peróxido para potenciar el efecto de oxidación avanzado? Sí. Se hicieron inicialmente, pero no se observó ningún incremento en la degradación. Entonces se eliminó del en este ensayo concretamente, como dice Isabel, se hizo. De hecho, también se han hecho ensayos donde se implementa peróxido para aumentar el potencial redox más todavía. Generar más iones hidroxilo, con lo cual aumentan más el poder oxidante. Sí, realmente si quieres aumentar el poder oxidante, bien. Muy bien, pues no hay más preguntas. Antes de proceder a la clausura, que tenemos con nosotros a Víctor Serrano, que es director del IMIDA, y va a estar aquí esta tarde con nosotros para la clausura. Antes de darle paso, quería daros las gracias tanto a Isabel como a Francisco, a Paco, como a Lucas y a Juan Pardo, y sobre todo a todos los asistentes por estar esta tarde aquí con nosotros. Recordarles a todos los asistentes que tienen esta webinar ha sido grabada y va a ser colgada en breve en el canal de YouTube, así como toda la documentación aparejada a este webinar. Y también recordarles que, bueno, que pueden suscribirse a nuestras redes sociales si quieren que les avisemos, ¿vale? Sobre las próximas jornadas o webinars que vayamos realizando. Pues sin nada más, muchas gracias de nuevo, muchas gracias a todos por estar aquí. Con tanto conocimiento, ¿no? Que da mucho gusto. Pues damos paso al director de IMIDA para que proceda la clausura de esta jornada. Bien. Víctor, no te oímos. Tienes que activar el micro. Ahora, a ver. Perfecto. Bueno, ahora sí. Oye, pues nada, muchas buenas tardes a todos. Gracias por darme la oportunidad de clausurar este seminario. La verdad es que el proyecto Arensoil es uno de los proyectos que puede servir de ejemplo de lo que nos están pidiendo
desde el sector y desde la sociedad que hagamos. Es decir, una colaboración público-privada con la empresa Novedades Agrícolas, se ha trabajado conjuntamente y muy bien. Y además con un resultado que es una solución sencilla, una solución basada en la naturaleza, de alguna manera, encontrando aplicaciones para el ozono, y que cuando llegamos al final y parece que tenemos unos resultados positivos y que el ozono promete como un producto para sustituir otras técnicas y otros productos que pueden ser más dañinos o más perjudiciales o que puedan influir más en el entorno, pues nos encontramos, como decía Paco, pues con los problemas de regulación y de pues tener que demostrar mucho más que en otros sectores y mucho más que en otras áreas la inocuidad de los productos. Pero bueno, es la regulación que tenemos. Lo que es verdad es que bueno, pues seguiremos intentándolo, y desde luego por parte de Limida en el proceso de legalización o de regulación del ozono como producto básico, pues echaremos las manos que podamos. Quería dar las gracias al Servicio de Formación por la organización del webinar, por supuesto a todos los ponentes, a Paco, que ha explicado muy claramente por qué el ozono no se puede considerar un producto básico y la situación en la que está en este momento. Esperemos que, bueno, pues que al final la Unión Europea se pronuncie pronto y se pueda utilizar el ozono y si ese pronunciamiento sea positivo. Y, por supuesto, a Isabel y a los miembros del equipo y a Novedades Agrícolas, pues a Juan Pardo y a Lucas Galera, que cada uno con la visión de su participación en el proyecto, pues han explicado muy claramente todo el proceso y las aplicaciones prácticas, los beneficios que vemos en este producto. Y por último, pues agradecerles a todos ustedes que han asistido al seminario y bueno, yo creo que ha sido muy ilustrativo sobre el ozono. Yo espero que haya aclarado muchas dudas y nada más, desearles una buena tarde.